Muy buenos días, hermanos. Estamos agradecidos en esta hora porque Dios nos concede estar aquí. Creo que se siente mejor hacerlo bien de mañana. Estamos frescos de la mente y de esa manera podemos recibir lo que el Señor quiere que tengamos en esta hora. Vamos a ir a la Escritura, hermano. Es mi tema en esta mañana. Siempre estamos sobre los tipos y sombras, y hoy voy a hablar sobre sombra y tipo del rapto. Sombra y tipo del rapto. Qué maravilloso el Señor, como Él, por ejemplos, por tipos y sombras, por negativos, Él nos ha mostrado el acontecimiento del tiempo del fin. Y creo que los hijos de Él están captando lo que Él nos está hablando, hermano. Porque cada día que nosotros venimos aquí, venimos a acercarnos más a Él, a que la palabra de Dios se nos haga real a nosotros. Y a medida eso va surgiendo dentro de nuestro corazón, nosotros nos vamos haciendo uno con Él. Entonces el propósito realmente es de que la palabra pueda encarnarse dentro de nosotros, para cuando venga esa gran voz que va a levantar a los muertos, como decía la canción, nosotros seamos parte de eso. Entonces vamos a estar en sombra y tipo del rapto. Ese es el tema, y vamos a ir a Mateo capítulo 27, vamos a leer solamente unos desde el 50 al 53, y después nos vamos a quedar estudiándolo un poco. Quiero estudiar un poquito lo que es esa resurrección del Señor, la crucifixión del Señor. Como un día como hoy Él se levantó, y también levantó una gran cantidad de gente. Casi no se dice eso en las congregaciones. Siempre se hace énfasis en que nuestro Señor Jesucristo, Él se levantó de los muertos, pero a veces se nos olvida que también hubo una cantidad de gente que fueron resucitados. Entonces no solamente hay una tumba vacía, hay miles de tumbas vacías. Así que vamos a leerlo del verso 50, más Jesús, dice, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora vamos a leer Apocalipsis 4. 4:1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Oremos, hermano. Amado Dios, en esta mañana de resurrección, de nuevo, Señor, nos congregamos, Señor, alrededor de tu palabra, Padre. Estamos agradecidos, Señor, porque tú nos has concedido este honor, este privilegio, Señor, de haber conocido lo que tú estás haciendo, Señor. Padre, ese ha sido el gran secreto siempre, la forma en la cual tú te manifiestas al mundo. Por eso tú dijiste: el mundo no me verá más, pero ustedes, mis hijos, mis amigos, ustedes me verán. Así que estamos alegres, Señor, porque tú nos has concedido ese gran honor de poder verte a ti en este tiempo, Señor. Hay millones de personas, Señor, diciendo que ellos te siguen, que ellos te creen, pero realmente, Señor, sabemos que hay un pueblo predilecto, un pueblo, Señor, que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, para poder ver, Señor, verte a ti en toda tu grandeza y en todo tu esplendor, Señor. Estamos alegres, Señor, porque tú nos has concedido esta mañana de reunirnos muy temprano para poder ver lo que sucedió hace 2000 años, Señor, y lo que muy pronto sucederá también en nuestros medios, Señor. Padre, gracias porque nos has tomado en cuenta. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En el mensaje del rapto, el profeta de Dios nos da ejemplos, fíjese, de cómo es que él no dice, en el mensaje del rapto, él no dice que
la resurrección del Señor sea una sombra. Pero sabemos que hay extractos donde el profeta de Dios dice que Cristo es las sombras de este tiempo. Entonces yo voy a tomar como una sombra, fíjese, como lo que he estado diciendo últimamente, vamos a tomar lo que es la parte de la crucifixión y lo que es la resurrección del Señor como una sombra de lo que va a suceder en el tiempo del fin. Está muy difícil, hermano, comprender realmente cómo va a ser la aparición, cómo va a ser la venida, cómo va a ser la aparición, cómo va a ser el levantamiento de la novia. O sea, todos tenemos, la mayoría de las iglesias tienen sus ideas, tienen sus formas de pensar, pero nosotros, hermanos, hemos sido instruidos, fíjese, por el gran Espíritu Santo, y entonces nosotros decimos eso con seguridad, hermano. O sea, nosotros no estamos imaginando estas cosas o pensando que ilusionados con algo. Debemos de estar seguros de lo que nosotros tenemos. Entonces vamos a ver una partecita de lo que pasó con nuestro Señor, y de esa manera veremos un ejemplo de lo que va a suceder con nosotros aquí. Entonces vamos a comenzar a leer desde el verso 38, Vamos a leer desde ahí para que usted vea la crucifixión y la muerte y cómo se dio todo eso, toda esa situación. Nadie, hermano, se imaginaba que ese hombre que estaba siendo ahí crucificado, torturado, vituperado, que había sido objeto de burla, ¿quién se podía pensar que ese hombre, ese hombrecito tan sencillo e insignificante, podía traer la resurrección de los muertos? Amén, Señor. Hermano, era una cosa increíble. Por 2000, por 4000 años, el hombre estaba muriendo. Y aún Job decía, el hombre volverá a vivir. Como yo veo los árboles, veo las hojas que caen y el árbol se seca, pero ya cuando viene de nuevo la primavera, ya veo de nuevo que aparece otra vez ese árbol. ¿Será el ser humano de esa manera? Y tenía el ser humano esa expectativa o esa pregunta. ¿Cómo vamos a ser? ¿Viviremos? Y aún creo que hay millones de gente que siguen con esa incógnita. ¿Habrá muerte después o sea, habrá vida después de la muerte? Después que nos muramos, ¿tendremos vida? Y esa ha sido una de las preguntas. Nosotros estamos tan satisfechos, hemos oído tanto la verdad, que nosotros ya no nos impacta. ¿Verdad que sí? No nos impacta nada. ¿Por qué razón, hermano? Porque nosotros estamos saciados de tanta verdad. Pero fíjese, este hombre, meditaba yo y decía cómo la gente estaba en esa época, fíjese, miles de gente observando a Jesús, ese hombre que era un maleante para muchos, era un hombre falso, y pensar que en ese hombre, dentro de ese ser, estaba el poder de resurrección. Dentro de ese hombre, hermano, había esa gran potencia de haber creado los cielos y la tierra. Y el profeta de Dios dice que en nosotros está ese poder de crear cielos y tierras. Pero hermano, nosotros estamos tan mundanos, cuando digo mundanos me refiero tan humanos, porque este cuerpo es del mundo. Entonces estamos tan mundanos que nosotros, hermano, eso no, como decimos vulgarmente, eso no nos hace ni cosquilla. ¿Me entiendes? De que tenemos el poder de crear cielos y tierra. O sea, no nos viene eso. ¿Por qué razón, hermano? Porque estamos muy humanizados. Y el mundo nos ha tragado en ese aspecto nos ha tragado a tal grado que nosotros no podemos salir de esa atmósfera. Tenemos que entrar a la atmósfera. Imagínense la atmósfera que vivía el profeta de Dios. Dice que a veces había necesidad de que hasta lo pellizcaran, que le dieran un pellizcón para saber que él estaba aquí en la tierra, hermano. Nosotros necesitamos un pellizcón para que nos demos cuenta, pero del otro lado, hermano. Pero el profeta de Dios había que decirle hasta un chiste, una broma para saber que estaba aquí en la tierra, porque él solo andaba en las atmósferas, hermano, en las atmósferas espirituales. Se recuerda de cuando aquel muchacho se mató en un carro y el papá estaba preocupado y dijo, quiero saber de mi hijo, andaba en malos pasos y cómo voy a hacer. Imagínate, tan joven se murió y cómo voy a saber yo dónde está él. Y entonces dijo el profeta de Dios, voy a ir a las regiones a buscarlo. Amén. Imagínense qué hombre es, hermano. Que nosotros pudiéramos de verdad, hermano, entrar en esas atmósferas. Les aseguro que nosotros tendríamos maravillas en medio nuestro. Yo sé que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, hermano, pero yo creo que nos falta mucho todavía.
Así que vamos a ver un poquito de este hombrecito, fíjese. Ahora, claro, el religioso dice, no, mi Jesús, mi Cristo, ¿cómo yo hoy, Dios me libre que yo lo vaya a rechazar? Pero lo están rechazando hoy. Cuando me rechazan a mí, lo están rechazando a él. Porque así le dijo Dios a Samuel. Dios le dijo a Samuel, mira, no te han rechazado a ti, no me han rechazado a ti, no te han rechazado, a mí me han rechazado. ¿Por qué razón? Porque el pueblo había rechazado a ese hombre llamado Samuel. Entonces, hermanos, nosotros somos representantes del Dios del universo. Entonces vamos a leer un poquito, fíjese, la historia. Dice, cuando salían desde el verso 32, 27, 32, para hacerlo un poquito corto. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron, permíteme, creo que estoy un poco mal. 27, 30, sí, está bien. A este obligaron que llevase la cruz. Fíjate qué privilegio para ese hombre que le ayudó al Dios Todopoderoso. Pero la gente, ¿qué se iba a imaginar de quién era ese hombre? Y ese es el problema, hermano, que ha pasado en este tiempo del fin. Nadie sabe quién es realmente William Branham. Hermano, yo William Branham no lo veo solamente en lo físico, yo lo estoy viendo en el aspecto espiritual. La posición que ese hombre tuvo en la eternidad. Yo me atrevo a decir que esa lucecita que salió del gran Dios Todopoderoso era William Branham. Hermano, es una cosa tremenda, hermano. Usted dice, hermano, usted está diciendo que esa gran luz, ese gran pilar de fuego era William Branham. Yo le digo una cosa, si ese es Jesús, el pilar que salió de Dios, entonces Dios son dos personas. Porque cuando Él empezó a crear, dijo, hagamos al hombre, a nuestra Padre e Hijo, dice el profeta. Él dijo, ¿verdad que así dijo? Padre, usted lo puede leer, hermano, en muchos mensajes, donde el profeta de Dios dice, ahí estaba el Padre y ahí estaba el Hijo. Dice. Entonces, el hermano Branham era trinitario. Era trinitario. Entonces, cuando dijo que ahí estaba el Padre y ahí estaba el Hijo, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿A él y a quién? Dios y William Branham. Dios y William Branham estaban parados, los dos allí, y dijo, hagamos al hombre. Forremos al hombre, lo espiritual forrémoslo a nuestra imagen. ¿Me entiende? Está tomando una forma, fíjese, o sea, realmente no es realmente toda la imagen, porque usted sabe que este hombre fue imagen de Dios en lo físico, tenía la imagen como Dios es, pero lo que sucedió fue que cayó en la atmósfera o en el ambiente del animal, entonces ya ahí no fue imagen de Dios. Pero cuando él dijo, hagamos al hombre, ahí estaba el Padre y ahí estaba el Hijo, dice el profeta. Ahora usted ahí ve aquí, qué nombre le pone al Hijo. Le puede poner Adán, le puede poner Juan el Bautista, le puede poner Isaías, el que usted quiera. Pero yo le voy a poner William Branham. Bueno, eso es lo que Dios me ha revelado, hermano. Y quizás posiblemente esté equivocado. ¿Me entiende? Posiblemente me equivoque y tengo derecho a equivocarme. Pero me voy a quedar con eso cuando el profeta de Dios dice, de ese gran Dios invisible, infinito, salió una lucecita y ese fue llamado el Hijo de Dios. Ahora, sabemos, fíjense, vamos a entrar un poquito en eso mejor. Cuando salían, dice, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Imagínense qué tremendo, qué odio, qué rencor, qué situación. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sus vestidos, echando suerte. Usted sabe que todo eso estaba escrito que iba a pasar de él. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Usted sabe que eso estaba escrito. Y sentados le guardaban ahí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. En una forma burlona estaban haciendo eso, pero sabemos que Él es el Rey de Reyes. Entonces crucificaron con Él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo, tú que derribas el templo,
y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Imagine la mentalidad del ser humano. Y esa mentalidad a veces se le ha metido a mucha gente en el tiempo del fin. Y no solamente al mundano, sino a la gente que dice creer este mensaje. ¿Por qué razón? Porque no le da la posición que se merece el Hijo de Dios. O mejor dicho, la posición que el Hijo de Dios tiene. A veces nosotros no la podemos ver. Porque imagínense que esta gente estaba diciendo que si era el Hijo de Dios, cuando nosotros sabemos que no era el Hijo de Dios. Él no era el Hijo de Dios, hermano. Él era Dios. Ahora, ¿quién es el Hijo de Dios? Somos nosotros. ¿Me entiende? Entonces dice, de esta manera, dice, también los principales sacerdotes, los principales predicadores, aquellos que eran el ejemplo para el pueblo, aquellos que tenían que enseñarle a la gente cómo vivir bien, cómo acercarse a Dios, esa gente. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los que escribían las escrituras, hermano. Y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Estaban hablando físicamente. ¿Me entiendes por qué? Porque él había sanado a muchos enfermos y dijeron, pues lo salvó, pero él ahí en la cruz no se puede bajar de ahí. Si fuera Dios, si fuera el Hijo de Dios, tuviera el poder y ya se hubiera bajado de ahí. Eso es lo que mucha gente dice. ¿Y cuál es tu poder? ¿Dónde tienes tu poder tú? Así le dicen a uno. ¿Y qué es lo que tú haces? ¿Me entiendes? Le digo yo, esperen siempre. No se desesperen si dentro de poco van a ver el poder que hay dentro de nosotros. Hermano, ¿usted cree que es sencillo el poder que tenemos nosotros para transformar nuestras células? Para transformar los átomos y hacerlos inmortales. ¿Usted cree? Y alguien dice, hermano, ¿y usted tiene eso? Ahí está dentro de mí. Si no, hermano, entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Pues? O sea, ¿qué venimos nosotros realmente aquí? A estar nada más un ratito oyendo, hermanitas. Ahí, no, pues voy a ir a oírle, hermano. Si acaso se me queda alguna palabra. No es así, no es así la cosa, hermano. Debemos de saber realmente lo que tenemos nosotros. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y entonces vamos a creer en él. Hermano, como que Dios estaba interesado en que creyeran en él. ¿Usted cree que Dios estaba interesado en que creyeran en él? Si él lo cegó. ¿Me entiende? Entonces, confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere. Si le quiere, dice, porque he dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Fíjese cómo dice aquí, hermano, esto me llamó la atención. Cuando dice lo mismo le injuriaban también los ladrones. Quiere decir que el ladrón que se salvó también estaba ahí, hermano, hablando cosas malas. Bueno, yo no sé, pero así es lo que está diciendo aquí en la Biblia. ¿O habrían algún otros ladrones por ahí? ¿Verdad que no? Se está refiriendo a los ladrones que fueron crucificados con él. Dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea que este hombre, al principio, bueno, esto es pensamiento mío, al principio quizás él no sabía, todavía no había recibido la revelación de quién era ese hombre. Porque muchos de nosotros dijimos, bueno, en el caso mío yo dije que William Branham era falso profeta. Yo lo dije, hermano. ¿Por qué? Porque yo no sabía. O sea, ¿lo injurié o no lo injurié? Sí lo injurié. Pero cuando la revelación vino, eso cambió mi forma de pensar. Entonces yo creo que eso es lo que pasó con el ladrón de la derecha. Cuando llegó la revelación y él dijo, no, si este es el rey de verdad. Entonces dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Quiere decir que cuando este hombre estaba muriendo, yo quiero que usted observe, estoy leyendo esto, hermano, porque estoy hablando de una sombra y tipo del rapto. O sea, de cómo va a ser el rapto. Entonces, para saber cómo va a ser el rapto, debemos de saber cómo sucedió el primer rapto. Porque ya pasó un rapto. El profeta de Dios dice que ya sucedió un rapto. Dice que hay 3 raptos individuales y hay 3 raptos en grupo. ¿Me entiende? El primer rapto dice que fue este, que estamos leyendo. El segundo rapto va a ser el que nosotros nos vamos. Y el tercer rapto en grupo va a ser Moisés y Elías. Entonces, tenemos 3 raptos ahí en grupo. Pero también tuvimos 3 raptos individuales. Tuvimos a Enoc, tuvimos a Elías y tenemos a Jesús. Así lo puso él, de esa manera, y yo no puedo meterme y decir, bueno, que no es el mismo rapto el grupo.
Yo no sé, hermano. Él lo pone así de esa forma. Ya lo vamos a leer para que usted vea. Entonces dice que hubieron 3 y 3, 3 individuales y 3 en grupo. Entonces estamos viendo el primer rapto, fíjese de qué manera sucedió, para que nosotros nos demos cuenta de qué manera va a suceder otra vez. Yo sé que esto no va a ser revelado a todo el mundo, sé que esto va a ser revelado solamente a la gente que se va a ir. Porque solamente a los discípulos les fue revelado todo este secreto. Los sacerdotes no se dieron cuenta, hermano. Y al único que en este caso del ladrón, pues a él sí se le reveló también. Entonces estábamos, dice, ¿qué verso nos quedamos? 45, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Quiere decir, hermano, que cuando este hombre muere, fíjese, viene una hecatombe, por decirlo así. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Imagínese, hermano, yo pienso la ignorancia del ser humano. Así es, Señor. Yo quiero que usted penetre ahí, hermano. Fíjese lo que estas personas decían. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, cuando él dijo Elí, Elí, a Elías llama a este, fíjese, y al instante corriendo alguien fue y le puso esa esponja. Yo digo una cosa, ellos pensaban que Jesús estaba delirando. Cuando él estaba diciendo Elí, Elí, fíjese, ellos dicen, a ver si es cierto que Elías viene a librarle. Y yo le digo una cosa, hermano, la gente no se había dado cuenta, si él ya había platicado con Elías. Hermano, y en el monte de la transfiguración no estuvo hablando con él, pues. Y esto especulando si Elías le iba a llegar a salvar. Hermano, él no necesitaba que Elías llegara. En él estaba todo el poder para poder hacer la cosa. Lo que pasa, hermano, que estaba cumpliendo escrituras. Entonces nosotros, hermano, a veces nos suceden cosas y pasan cosas y estamos cumpliendo escrituras. Pero viene el otro y nos juzga. Pero no nos damos cuenta que si nosotros somos la palabra, nosotros estamos cumpliendo escrituras también. Entonces que Dios nos ayude a tener ese discernimiento y quedarnos mejor callados. Bueno, me estoy predicando yo mismo, ¿me entiendes? Quedarme callado y dejar de andar diciendo cosas porque Dios tiene un programa. Cuando le empezaron a dar el vinagre estaba escrito. Cuando le repartieron su ropa estaba escrito. Y cuando él les dijeron que él estaba diciendo Elí, Elí, estaba escrito también. Entonces vinieron aquellos que no sabían, los criticones, y dijeron, a ver si es cierto, a ver si Elías viene. ¿Me entiendes? Entonces dice ellos, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, quiero detenerme ahí en gran voz, fíjese bien, gran voz. Quiere decir, yo lo estoy poniendo como un tipo, una sombra, fíjese porque ya sucedió, entonces quiere decir que viene una gran voz. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. ¿Después de qué? Después que habló la palabra. Fíjese, dio esa gran voz. De arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos, en el momento que él, fíjese, el momentito que él muere, se abre y da esa gran voz, fíjese, los sepulcros se abren. Porque mucha gente dice, no, es que quien va a venir a resucitarnos a nosotros, fíjese, si estamos muertos, o quien va a venir a transformarnos si estamos vivos, va a ser el Señor Jesucristo. Pero aquí no dice que va a ser el Señor Jesucristo. Aquí dice que fue la voz. Y el profeta de Dios dice que la misma voz, fíjese, que sucedió aquí va a suceder hoy en el tiempo del fin. Entonces es la voz, no es el cuerpo, sino la voz. Entonces dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido o se habían muerto, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, dice ahí en el momentito que él murió y expresó, no fue allí, dice, después de la resurrección de él. Después que él dio la voz, digamos, 3 días antes, por decirlo así, pero 3 días después fue que se levantaron. No se levantaron cuando él en el momentito que dio la voz, porque dice saliendo
de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, fíjese qué tremendo esto. Siempre está la incógnita o la pregunta para mucha gente, ¿de qué manera viene la resurrección? ¿De qué manera viene la voz de mando? ¿De qué manera viene la trompeta de Dios? Porque eso es lo que dice aquí en esta escritura. Que viene el Señor con mando, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta. Entonces el profeta de Dios explica eso y dice, la voz de mando es un mensaje, es el mensaje que estamos dando todos los días aquí, fíjese, para preparar al pueblo. Y voz de arcángel es la misma voz de mando, pero fíjese que viene a levantar a los muertos. Entonces esas tres cosas, dice el profeta de Dios, tienen que suceder antes que Jesús venga. Entonces, ¿cómo vienen las personas a poner que la voz de resurrección la va a dar Jesús? Si está diciendo que va a ser antes que Jesús venga. Hablando que Jesús venga físicamente, ¿me entiende? Porque usted sabe que Jesús siempre ha estado aquí. Entonces dice él, ahora dice ya ha pasado un rapto. Página 34, el rapto, ahí estoy. Ahora ya ha pasado un rapto. ¿Lo sabían ustedes? Yo creo que ya todos sabíamos que, jóvenes, ¿ya sabían que había pasado un rapto? Ok, entonces estamos bien. Dice, veamos si logramos leerlo rápidamente. Y vamos a Mateo 27, dice el profeta. Entonces quiere decir que Mateo 27 es un rapto. 3, un rapto dice ya ha pasado. 3 han ocurrido en el Antiguo Testamento con aquellos preparados a quienes vino la palabra del Señor. ¿Ven? La palabra del Señor vino a Enoc. La palabra del Señor vino a Elías, siendo profeta. ¿Ven? La palabra del Señor fue a Jesús. ¿Ven? Observen en el Antiguo Testamento, aquellos santos del Antiguo Testamento, cuando este rapto primeramente aconteció, fíjense, versículo 50, su gran voz despertó los santos del Antiguo Testamento. Quiere decir que ese hombre cuando murió, dio la gran voz y los muertos se levantaron. Pero ¿cuándo fue que aparecieron? Después de la resurrección de él. Su gran voz despertó los santos del Antiguo Testamento, exactamente como la gran voz despertó a Lázaro. Fíjense cómo está colocando la misma voz que levantó allá a Lázaro, levanta a estos muertos aquí. La gran voz lo despertó. Y la segunda es cumplida en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 4, que es la escritura que tenemos aquí. Ahora dice, y ya lo lee él. Y después dice, esto es 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, 12 al 18. Eso será el segundo rapto. El segundo rapto será el arrebatamiento de la novia. Los santos del Antiguo Testamento ya han ido a su presencia. El paraíso quedó deshecho. Usted sabe que antes, cuando la gente moría, ¿a dónde iba? Al paraíso. Así se llamaba, el paraíso. Ahora nosotros no vamos al paraíso, vamos a la sexta dimensión. Entonces el paraíso era un lugar donde estaba dividido en dos partes. Una parte era el infierno y la otra parte el paraíso. Entonces dice el profeta, los santos ya han ido a la presencia, el paraíso quedó deshecho. Quiere decir que el paraíso se deshizo. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice el profeta, pues se ensanchó. O sea, el lugar donde estaban los muertos que iban ahí, porque como estaban bajo sacrificios, no podían ir a la sexta dimensión. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se amplió el infierno. Quiere decir que ahorita hay más cupos, así que no hay que preocuparse. ¿Me entienden, hermano? Para aquellos que están peleando contra Dios. Porque ¿sabía usted que a veces nosotros peleamos contra Dios? Dios nos está diciendo algo en el corazón y nosotros estamos peleando contra eso, hermano. Entonces, por eso le digo yo, hay espacio, hermano. Ahí. Entonces dice él, fíjese, dice, los santos del Antiguo Testamento ya han ido a su presencia, el paraíso. Los santos del Antiguo Testamento ascendieron al mando de su gran voz cuando él clamó y entregó el Espíritu. ¿Por qué? Porque el sacrificio, fíjese, la propiciación por sus pecados, por lo cual ellos habían esperado, ahí en ese lugar, creyendo que ese Cordero perfecto vendría, ellos habían ofrecido el sacrificio,
el Cordero. Y cuando él murió y entregó el Espíritu, él clamó a gran voz y los santos del Antiguo Testamento despertaron. Entonces, pero va que no se ha predicado mucho de eso. Yo no oigo en las congregaciones. Siempre están dando énfasis que una tumba vacía, una tumba vacía. Hermano, no, son miles de tumbas vacías. Entonces eso nos da más credibilidad a lo que nosotros tenemos. Entonces dice, fíjese, perdón, hermano. Los santos del Antiguo Testamento ascendieron al mando de su gran voz cuando él clamó y entregó el Espíritu. ¿Por qué? Porque el sacrificio, fíjese, de la propiciación por sus pecados, por lo cual ellos habían esperado, creyendo, fíjese, que ese cordero, el verdadero cordero estaba ahí. Porque aquellos nada más fue sombra. ¿Me entiende? Y ahora nosotros estamos colocando sombra de esto, porque es pasado, ya es una sombra. Quiere decir que para que exista una sombra tiene que haber un positivo. Para que exista la sombra de un ser humano, tiene que estar el ser humano parado ahí. Entonces, para que esto sea una sombra, quiere decir que hay un positivo aquí listo ya para ser levantado. Ahora dice, observen la aclamación y la voz por acá, de igual manera en su venida. Entregó el Espíritu y al hacerlo, el sacrificio fue perfecto y el paraíso se vació. Y los santos del Antiguo Testamento vinieron a la tierra nuevamente, caminaron sobre la tierra y entraron junto con él en su rapto. Hermano, porque mucha gente no sabe eso. ¿Me entiendes? No ha sido descifrado ese gran misterio que ya hubo un rapto. David dijo, alzado puertas, bueno, vamos a leer esa escritura, está en Salmo 24, vamos a ver. Lo más grandioso aquí, hermano, es de que esto es una sombra. Esto es un ejemplo, fíjese. Este es un ejemplo de lo que va a suceder dentro de poco. Entonces, fíjese de qué manera lo está presentando el profeta. Fíjese de qué manera está diciendo que ya se levantaron esos hombres, esa gente ya se levantó en la resurrección de este hombre. Acuérdense que era un hombre sencillo. ¿O creen ustedes que para la gente era Dios? Era un hombre. Ahora, cuando él se levanta, cuando él da esa gran voz y se levantan los muertos, fíjese, nadie se da cuenta. Los fariseos y los herodianos siguieron predicando. Cuando se levanten los muertos hoy y cuando el profeta de Dios muera, fíjese, y venga esa resurrección, la denominación no se va a dar cuenta. Porque eso va a ser una cosa secreta. Fíjese, entonces dice en el Salmo 24:7. Dice, alzado puertas vuestras cabezas. Fíjese, a las puertas le está diciendo que levanten sus cabezas. ¿Quiénes serán las puertas? Fíjese. Alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. ¿Cuándo se cumplió eso? Cuando vino la resurrección. Así lo pone el profeta. Ahora, ¿cuándo se va a cumplir de nuevo? Cuando venga el rapto. Ahora, y ya sabemos a quién estaba tipificando este rey. ¿Me entiende? Porque acuérdese que ya dije, por eso dije que había el Padre y el Hijo. Y yo le pregunto una cosa, si el Padre es un rey, ¿el Hijo qué va a hacer? Va a ser un rey también. Entonces eso se repite otra vez, fíjese. Entonces nosotros debemos de saber quién es ese rey y cómo va a morir y cómo se va a levantar y cómo va a dar esa gran voz. ¿Para qué? Para que nosotros también estemos atentos. ¿Me entiende? Porque todos esos hermanos estaban atentos, murieron en la fe. Y yo le quiero decir una cosa, que si yo muero antes de la transformación, yo muero en esta fe. Así que esperando esa gran voz que va a venir. Entonces dice, ahora alzad, oh puertas, y alzad vosotras puertas eternas. Ahora dice el profeta, Él llevó cautiva la cautividad. Yo he leído muchas veces eso y quizás algunos no saben qué es eso. Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando fue la resurrección de los elegidos del Antiguo Testamento. Fíjese, ahí se cumplió, fíjese, esa escritura, y eso está en Salmo 68:18. Ahí está, fíjese,
el cumplimiento de esa parte donde dice, Él llevó cautiva la cautividad. ¿Quiénes estaban cautivos? Los que estaban ahí en el infierno. La segunda parte que había en el infierno, habían dos partes en el infierno. Bueno, lo voy a dibujar aquí. Vamos a pensar, hermano, que era así. ¿Me entiende? Un ejemplo. Entonces aquí estaba el paraíso y aquí estaba el infierno. Ahora alguien dice, hermano, ¿cómo prueba eso? Bueno, aquí estaba Lázaro y aquí estaba el rico. Entonces le dijo, hay una gran cima. No, ¿por qué no vienes y me das agua de tomar? Porque me estoy aquí. Le dijo, no podemos ir porque aquí hay una cima. Entonces cuando Jesús vino, fíjese, y murió, entonces esto se desapareció, fíjese, y entonces el paraíso ya no se movió todo el paraíso. Entonces todo esto es el infierno y subió hasta la sexta dimensión. Eso es lo que pasó. Por eso es que lo estoy diciendo así rápido, fíjese, para que usted entienda cuando él está, porque él solo está leyéndolo aquí. Dice, Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y los santos del Antiguo Testamento entraron con Él. ¿A dónde? Allá arriba. Fíjese. Ahora, yo no creo que lo haya llevado a la sexta dimensión. Yo creo que ya se lo llevó a la séptima dimensión. Porque está diciendo, entraron con Él. ¿Me entiende? Porque alguien dice, hermano, ¿y dónde están esos santos del Antiguo Testamento? Pues yo creo, hermano, que están en la séptima dimensión. Entonces dice, alzaos puertas eternas y alzaos vosotras y dejad entrar al Rey de Gloria. La voz salió desde adentro y dijo, ¿quién es este Rey de Gloria? O sea, cuando sucedió la resurrección, ahí va Jesús como Rey, fíjense, y todos haciéndole como vaya. ¿Me entiendes? Me estoy recordando de lo que el canto que dice que cuando William Branham William Branham cuando estaba en el Coliseo de Houston, Texas, en 1950, fíjese, y él lo llamaron para que se presentara al púlpito, dice que él estaba ahí arriba, entonces dice que ahí estaba, parece que su hija y su esposa, entonces dice que comenzó a bajar él las gradas, y dice que cuando iba bajando, dice que había una cola así, a la derecha y una cola a la izquierda, y eran 500 ángeles que le estaban haciendo vaya al hermano Branham para que fuera, fíjese, a hacer el reto a ese hombre, fíjese, ahí en el Coliseo, y ahí se originó la foto de la gran columna de fuego. Bueno, eso pienso que así sucedió en el caso de Jesús, cuando dice que dejen entrar al rey y le hicieron su valla ahí a él. Ahora, eso se va a repetir otra vez, hermano. O sea, esto se va a repetir ya en lo sobrenatural, por decirlo así. Aunque nosotros ya, hermano, dentro de poco ya no va a ser sobrenatural. Hemos estado hablando tanto de lo sobrenatural que va a ser natural para nosotros. Entonces dice él, Jehová el poderoso en batalla, la voz salió desde adentro y dijo, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el poderoso en batalla. De repente abrieron las puertas y Jesús el conquistador llevó cautiva la cautividad. Toda esa gente se la llevó de ahí. Ahí se fue Lázaro, el mendigo. Fíjese, Lázaro, el mendigo. Bueno, me voy a detener un poquito ahí. El mendigo. Yo a veces he pensado, imagínese si usted hubiera hablado con Lázaro, el mendigo. Usted, posiblemente yo me voy a poner, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, pídale al Señor que te dé dinero, hombre. Tú todo el tiempo vas a estar aquí de mendigo. Dios te puede bendecir, hermano, porque tú te crees en el Señor Jesús. Posiblemente yo le hubiera podido decir así, pero ese era un plan. Entonces ese hombre, hermano, tenía que estar como un mendigo. Entonces, hermano, no se preocupe cuando usted pase una situación y diga, bueno, y todo el tiempo voy a estar así. Pues, hermano, usted no sabe el galardón que tiene al otro lado. ¿Me entiende? Así que, hermano, démosle gracias. Por eso dice que le demos gracias a Dios por todo. Así que el mendigo podía decir, gloria a Dios por ser un mendigo. ¿Verdad que sí? Pues sí, hermano, porque qué maravilloso. ¿No pueden ver eso, hermanos? Entonces quiere decir que este hombre tenía que ser un mendigo. Y para poder presentarlo aquí, fíjense, en esta mañana, y presentarlo en la Escritura. Entonces dice que él llevó cautiva la cautividad a aquellos que habían creído en él, fíjese, y a quienes la palabra había venido. Fíjense, porque Jesús todavía no había venido y todos esos que no vieron a Jesús se levantaron con él. Imagínense, nosotros no hemos visto al profeta, pero nos vamos a levantar con él.
aunque no lo hayamos visto. ¿Pero por qué razón, hermano? Porque tenemos la misma fe de Él. Esta gente murió en esa fe, matando al cordero y creyendo en ese cordero. Un día el Mesías va a venir y va a hacer esto, y ellos en esa fe murieron, y entonces nosotros vamos a morir también en esa fe. Allí estaban los santos del Antiguo Testamento esperando, dice. Y Él llevó cautiva la cautividad, subió a lo alto, tomó a los santos del Antiguo Testamento y entró. Allí está un rapto ya pasado. Quiere decir que de la misma manera que sucedió allá va a suceder aquí. Necesitamos al hombre vituperado. Necesitamos al hombre, fíjese, que sea rechazado por el sistema organizado. Y necesitamos que el hombre muera. Necesitamos que esté entre 3 días o 3 días dentro del centro de la tierra. Necesitamos que dé esa gran voz, fíjese. Y para eso vamos a ir a Salmo. Fíjese, tengo otra escritura aquí. Salmo. Bueno, ahí mismo está Salmo 68, fíjese. Salmo 68. En el 18 dice la cautividad, pero en el 32, fíjese, en el 32 dice esto. Salmo 68, 18, lo que le estaba diciendo, dice, subiste a lo alto. Bueno, en el 17 dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, los carros de Dios. Para aquellos que dicen, ay, me voy a morir y mi carro lo voy a dejar. ¿Me entiendes? Allá tenemos mejores carros, hermano. Eso es lo que está diciendo la Biblia, los carros de Dios. Quiere decir que tenemos carros allá, hermano. Así que aquellos que no tienen, que andan ahí en bicicleta o a pie, pues, pero sí vamos a tener carros eternos, hermano. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. No es uno, son, imagínense, millares de carros, hermano. Porque mucha gente dice, ¿cómo vamos a andar allá, hermano? Mucha gente piensa que va a andar dormido, así, caminando en las nubes, ¿va? ¿Me entiendes? ¿Se ha fijado que a veces la gente sueña de esa manera? Y cuando sueña de esa manera piensa que así es el cielo. No, hermano, el cielo es más real que esto. Un día cuando yo tuve la experiencia, fíjese, de morir un día, fíjese, eso fue un sueño, pero tuve la experiencia de morir. Y pude ver de que esta vida fue para mí un pensamiento nada más. Y que yo había entrado a la verdadera vida. Entonces creo que eso, en una milésima de realidad, yo pude ver eso. Entonces, hermano, quiero decirle de que esto no es real. ¿Me entiende? Un día esto se va a desaparecer y usted va a entrar a la verdadera vida. Y entonces le van a preguntar, ¿querés ir de regreso? No, yo no voy a ir. Yo no quiero ir para allá. ¿Me entiende? ¿Por qué razón, hermano? Porque hemos experimentado lo mejor. Hermano, si el ejemplo está bien sencillo, mire la gente que se viene de México para acá, o de Cuba para acá. Pregúntele a los cubanos, ¿se quieren ir de regreso? No, eso no se quieren ir de regreso, se quieren ir pero con dinero de aquí. Pero dígale, no, que te vayas y vivas igual como antes. No, yo no me quiero ir para allá. ¿Por qué? Porque aquí está mejor. ¿Y qué de la eternidad del cielo? Hermano, imagínese, eso va a ser, multiplícalo por millones de veces. Así que, que Dios nos dé esa fe para no tenerle miedo o no estar temeroso, porque nos vamos a partir o nos vamos a ir. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Fíjese. Así que los rebeldes también, cuando Jesús resucitó, Él le dio también dones a los rebeldes. Así que no se asuste cuando, hermano, fíjese, ese hombre habla en lengua, interpreta y dice las verdades y se cumple. Sí, está bien, pero eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de la fe de rapto, de esa gran voz que va a venir y de ese rapto que se aproxima y que ya comenzamos en ese rapto, hermano, porque ya hemos oído la voz de mando. Ahora dice reinos de la tierra, verso 32. Reinos de la tierra. Usted sabe cuáles son los reinos de la tierra. Cantad a Dios. No va a pensar que Estados Unidos es un reino de la tierra y ¿qué va a cantar Estados Unidos a Dios? Está hablando de los reinos de la tierra. ¿Me entiendes? Todas las naciones tienen un grupito que ha creído en Dios y que ha creído en este reino. Entonces está diciéndole a ellos, reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos, de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Ahí tenemos. Entonces, ¿dónde está esa voz?
el profeta dice que cuando Jesús levantó a Lázaro dio una gran voz. Entonces dice, fíjese, vamos a seguir aquí. La voz salió, dice, ¿quién es este rey? El próximo rapto, bueno, ya tenemos un rapto pasado. El próximo rapto que acontece es segunda de Tesalonicenses 4. Para la iglesia, la novia, para ser resucitada, para ser arrebatada a la gloria. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, esos son los cuerpos que hayan quedado en la tierra. No precederemos o impediremos a los que duermen, porque la trompeta de Dios sonará primero, fíjese, y está sonando en esta mañana. Y los muertos en Cristo se levantarán. Ahora, dice más adelante, me voy a ir saltando, dice un día vendrá un estruendo desde el cielo. Un día vendrá un estruendo desde el cielo. Pero no vaya a creer que todo el mundo lo va a oír, hermano. Mucha gente piensa que en televisión va a salir ese estruendo. Y que van a decir, no, pues ahí viene el rapto y ahorita, imagínense. Yo me he fijado que hasta fotografías y videos hay, que hasta mujeres con pantalones cortos van volando para arriba. ¿Usted cree eso? Así que, hermano, imagínense. Entonces dice, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Aquellos santos de allá del Antiguo Testamento que están esperando, fíjese lo que dice aquí, hermano, aquí donde la gente se confunde. Fíjese, hermano. Hermano, dígame si esto no es contrario a lo que acabamos de leer. Un día vendrá un estruendo del cielo y los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego aquellos santos de allá del Antiguo Testamento que están esperando saldrán de repente y vendrán primero y pasarán a la resurrección. Hermano, explíqueme eso. Hermano, ya usted ya no va a poder entender eso. No hay nadie que pueda explicar eso, pero tiene su explicación. Nosotros entraremos directamente en fila, yendo hacia el cielo, y estos viejos cuerpos mortales serán cambiados y hechos a semejanza de su propio cuerpo glorioso. Entonces, ¿por qué la gente se asusta? ¿Por qué la gente se molesta cuando decimos que William Branham es Jesús? ¿Me entiende, hermano? La gente se ofende y dice, no, ustedes son blasfemos. ¿Cómo ese hombre pecador va a ser igual a Jesús? Y no, aquí está diciendo él mismo, pues, que nuestros cuerpos van a ser igualito al de Jesús, hechos a semejanza de su propio cuerpo glorioso. ¿Qué desfile será cuando empiece hacia el cielo un día de estos? En ese tiempo de rapto que nos espera próximamente. Oh, dice, desplegando orgullosamente la sangre de Jesucristo, desplegando orgullosamente la sangre de Jesucristo en sus pechos, el mensaje de Dios en la hora en que vivieron. ¿Quién está desplegando, fíjese, la sangre? Porque mucha gente dice, no, yo creo en la sangre y se va hace 2000 años. No, la sangre ya la trajo el profeta de Dios. El profeta de Dios trae el sacrificio, porque nosotros somos sacerdotes, ¿verdad que somos sacerdotes? Entonces nosotros como sacerdotes traemos un sacrificio. Entonces, ¿cuál sacrificio traemos nosotros? Pues el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces ese es el cordero que nosotros traemos, pero ¿quién lo representa? Yo lo represento, porque usted es un cordero. Si usted no es un cordero, usted es una cabra. Entonces usted como cordero, fíjese, usted es presentado, fíjese, ante Dios para el perdón de los pecados. Bueno, eso es lo que está diciendo él. O desplegando orgullosamente la sangre de Jesucristo. Sabemos que el profeta de Dios no traía la sangre química del Señor Jesucristo. Lo que traía era la vida que estaba en esa sangre. ¿Por qué razón digo yo que traía la vida? Porque tenía el poder de resurrección, tenía el poder de creación, y eso solamente Dios lo tiene. Entonces, ¿cómo es que el pueblo a veces se ofende cuando decimos que William Branham es Jesucristo? ¿Verdad que ahí se pone un poco por la forma en que se dice? Pero ustedes me entienden lo que yo estoy diciendo. Pablo dijo, imítenme a mí como yo a Cristo. Entonces la gente no iba a imitar a Jesús, porque no lo conocían. Tenían que imitar a Pablo.
¿me entiendes? Yo tengo las marcas de Cristo, decía. Entonces toda la gente tenía que seguir a ese hombre porque ahí estaba el sacrificio. Él estaba representando al Cordero. ¿Me entiende, hermano? O dice, desplegando orgullosamente la sangre de Jesucristo en sus pechos, el mensaje de Dios en la hora en que vivieron. Está diciendo de la gente, fíjese, de cada uno de ellos que desplegaron ese Cordero. Esa es la hora en que ansiosamente esperamos, hermano. Miren, ya para terminar, dice, la segunda resurrección, la primera ha pasado, la segunda está a la mano, ahora mismo, está próxima ahora. Entonces, bueno, aquí va a hablar ya del tercer rapto. Dice que es Moisés y Elías. No lo voy a leer. Entonces dice, vamos a otra partecita, si gusta se va poniendo de pie, hermano, lo vamos a ir dejando por aquí. Dice, cualquier otra cosa que no esté en línea, en orden con la palabra de Dios, fracasará. Entonces estoy leyendo eso por razón de que está escrito ya, fíjese, la forma en que sucedió el primer rapto, y entonces esa es la línea, o esa es la manera, el orden en el cual Dios va a hacer otra vez el rapto. Cualquier otra cosa que no esté en línea y en orden con la palabra de Dios, fracasará. Tenemos que descubrir cuál es el orden, fíjese, o cuál es la línea que va a venir ese rapto. Ahora dice él, fíjese Isaías, bueno, habla de Isaías y después viene y nos dice, no os maravilléis de esto, fíjese, después que él resucita a Lázaro, dice, no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. El propio Dios diciendo que va a venir el Hijo de Dios a dar la voz de resurrección. Así que ya ha sido hablado, dice el profeta, tiene que suceder así, va a haber un rapto. Oh, vaya, dice, recuerdo justamente en mi último mensaje en California, ¿por qué va a hablar de hundimiento? Fíjese, porque él está hablando de rapto, está hablando de que cuando él resucitó hubo un terremoto y ahora él va a hablar del terremoto de Los Ángeles. Recuerdo justamente, dice, en mi último mensaje en California, a donde pensé que nunca regresaría otra vez, cuando predije, Los Ángeles se sumergirá bajo el océano, así dice el Señor, y así sucederá. Está sentenciada, está arruinada, está acabada. ¿En qué hora? Yo no sé cuándo, pero será hundida. Inmediatamente después de eso, los terremotos empezaron a sacudir y a mover. ¿Lo recuerdan? Lo recuerdan, dicen. Muchos de ustedes, hombres, estaban parados ahí, junto a aquella roca, en aquel día cuando ese ángel descendió allí, y esa luz y fuego cayendo del cielo alrededor de la roca, ahí donde estábamos parados. Rocas volaron de las montañas, hermano. Exactamente igual como cuando sucedió con el Señor Jesús. ¿Qué es lo que dijo cuando murió el Señor Jesús? Las rocas se partieron y hubo un terremoto. Entonces dice él, rocas volaron de las montañas y cayeron por todo el lugar mientras explotó, duró 3 veces. Y sabemos que ya hubieron los 2 terremotos, falta el último. ¿Me entiendes? Y yo dije, juicio azotará la costa del oeste. 2 días después, Alaska por poco se hunde. Recuerden, el mismo Dios que dijo aquello, dijo, Los Ángeles está sentenciada. Ella está acabada, yo no sé cuándo, yo no podría decirles. Yo no supe que había dicho eso. Fíjense que él no se dio ni cuenta que dijo eso. ¿Por qué razón? Porque él andaba en el Espíritu. Por eso que leímos, fíjese, leímos en Apocalipsis, si usted se fija. Perdón, en Apocalipsis, fíjese, si vemos, yo creo que con esto vamos a ver. Sí, ahí está, verso 10, Apocalipsis 1:10. Fíjese cómo dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces dice el mensajero, yo no supe que había dicho eso. ¿Por qué razón, hermano? Porque él estaba en el Espíritu. Hermano, cuando alguien está en el Espíritu, alguien entra en el Espíritu y comienza a hablar en lenguas o a interpretar, él no sabe lo que dice. ¿Por qué? Porque entró en el Espíritu. Entonces dice él que cuando él dijo juicio azotará la costa del oeste, él no supo que dijo eso. Yo no supe que había dicho eso, pero este hermano aquí, creo, uno de los Mosel dice, me tenía allá afuera en la calle y yo no sabía lo que era hasta que escudriñé y lo busqué en las Escrituras.
Fíjese. Y Jesús dijo, Capernaum, Capernaum, cuando tú que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, fíjese hermano, yo quiero que observe, no voy a seguir leyendo, solo quiero que observe. Cuando Jesús viene, fíjese, habla de Capernaum. Y cuando Él muere, viene el terremoto, fíjese, y sucede toda esta catástrofe. Entonces ahora viene el profeta de Dios y da esos juicios. Dice que van a caer juicios en la costa. Ya hubieron 2 terremotos cuando el profeta dijo que el pilar de fuego se levantó 3 veces. Entonces la tercera vez, fíjese, va a ser California. Y eso va a ser el hundimiento de California y eso va a suceder, eso va a ser el terremoto de la resurrección. Entonces, hermano, ¿cree usted que el mundo se va a dar cuenta de que hay una resurrección? ¿Usted cree que el mundo se va a dar cuenta que si yo me muero y en ese hundimiento yo me levanto, cree usted que la gente se va a dar cuenta de eso? Aunque fuera visible, hermano. Fíjese, hermano, aunque no fuera secreto, aunque fuera visible, que nosotros nos aparezcamos a la gente, de todas maneras la gente no se va a dar cuenta porque va a haber una gran catástrofe. Así que, hermano, la misma voz, dice el profeta, que levantó, fíjese, a Jesús, y la misma voz que levantó a los muertos cuando Jesús vino, va a ser la misma voz que va a levantar a los muertos hoy en el tiempo del fin. Así que lo dejamos ahí, hermano, que el Señor añada las bendiciones a sus corazones. Oremos y démosle gracias a Él. Amado Dios, estamos alegres, estamos contentos, Señor, en esta hora, porque nos concediste, Señor, poder ver algo de tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que cada escritura tiene una profundidad en la cual, como dijo tu profeta, podríamos pasar mucho tiempo solo en un verso, en una escritura. Pero sabemos, Señor, que tú has dado lo que merecemos. Tú nos vas a dar de acuerdo a nuestra necesidad. Tú nos vas a dar de acuerdo a la sed que tengamos. Así que, Señor, sea conforme a nuestra sed, conforme a nuestro clamor de nuestro corazón. Revélanos tu palabra, Señor, de acuerdo a eso, Señor. Padre, estamos agradecidos porque nos diste este domingo una vez más de poder estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Señor, llévanos con bien, con seguridad al lugar donde vamos a ir. Te rogamos, Señor, que podamos nosotros seguir siempre meditando en tu gloriosa y santa palabra, Señor. Porque te lo rogamos y te lo pedimos siempre en ese glorioso Cordero, el Señor Jesucristo. Amén y amén.